En las vastas llanuras del norte argentino, entre los montes del Chaco y los campos interminables de Corrientes, se esconde una de las leyendas más temidas y persistentes del folclore sudamericano. La del lobizón, una criatura mitad hombre y mitad bestia que vaga bajo la luz de la luna llena desde tiempos inmemoriales. Se dice que la historia del lobizón tiene raíces antiguas, anteriores incluso a la llegada de los españoles en el siglo XVI. Los guaraníes ya hablaban de un espíritu maldito, Añambía, que castigaba a los hombres desobedientes convirtiéndolos en animales salvajes. Pero la versión más conocida y temida del mito nació muchos siglos después, en el corazón del litoral argentino, cuando las creencias indígenas se mezclaron con las supersticiones europeas sobre hombres lobo. La primera referencia escrita sobre el lobizón data de 1786, en los registros del Cabildo de Asunción, donde un cronista anónimo describía cómo en las noches del plenilunio se oían aullidos semejantes a los del lobo, aunque más humanos y cercanos. Aquellos colonos españoles, desconocedores de los lobos en América, pronto comprendieron que aquello no era un simple animal. La leyenda tomó fuerza durante el siglo XIX, especialmente en los pueblos rurales del litoral argentino y el sur de Paraguay. Según la tradición, el lobizón nace como el séptimo hijo varón consecutivo de una familia. Una antigua creencia católica sostenía que, si no era bautizado por un padrino especial, generalmente el presidente de la nación, el séptimo hijo quedaba condenado a transformarse cada martes y viernes por la noche en una criatura demoníaca, cubierta de pelo, con ojos rojos como brasas y garras afiladas capaces de desgarrar la carne de un caballo. Uno de los casos más célebres ocurrió en 1868, en los alrededores de Goya, Corrientes, donde los pobladores aseguraban que un joven llamado Pedro Duarte, séptimo hijo de una familia campesina, había sido visto huyendo desnudo al monte tras una serie de ataques misteriosos al ganado. Los testigos afirmaban haber visto a una figura encorvada, peluda, que caminaba en dos patas y se ocultaba entre los algarrobos. Desde entonces, el miedo se apoderó de la región. Las noches de luna llena se convirtieron en un suplicio. Los perros aullaban sin cesar, el viento parecía traer susurros extraños, y nadie se atrevía a salir después de medianoche. Las madres advertían a sus hijos: si escuchás 3 aullidos seguidos, no salgas, porque el lobizón anda cerca. En 1907, el mito cobró tal fuerza que el entonces presidente José Figueroa Alcorta firmó un decreto simbólico declarando que los presidentes de la nación serían padrinos de todos los séptimos hijos varones, para evitar la maldición. Desde entonces, esta tradición sigue vigente, y muchos niños argentinos han sido apadrinados oficialmente por los presidentes, un gesto que mezcla religión, política y superstición ancestral. Pero aunque la ley buscó dar alivio a la gente, los relatos no cesaron. En la provincia de Entre Ríos, a principios del siglo XX, campesinos afirmaban que el lobizón era visto merodeando los caminos rurales. En Paraná, un anciano llamado don Restituto Pérez relató en 1913 que, mientras regresaba a su rancho cerca del arroyo Las Conchas, una sombra peluda lo persiguió a 4 patas, lanzando un gruñido tan profundo que hizo temblar el suelo bajo sus pies. Y justo cuando creyó haber escapado, vio como aquella criatura se alzaba sobre 2 patas, con los ojos brillando intensamente bajo la luna llena. Aquel sería solo el inicio de una de las historias más estremecedoras que marcarían la memoria del norte argentino. Don Restituto Pérez jamás olvidó aquella noche de otoño de 1913. El aire olía a tierra húmeda y a miedo. Había salido del pueblo de Paraná después de vender unas pieles de carpincho, y mientras caminaba con su farol, escuchó un crujido entre los pastizales. Al principio pensó que era un zorro o un perro cimarrón, pero lo que emergió de la oscuridad no era ningún animal que él conociera. Apenas el farol iluminó la figura, vio algo que lo hizo tropezar de espanto. Una bestia erguida, de casi 2 metros, cubierta de un pelaje oscuro y espeso, con el hocico alargado y los dientes reluciendo bajo la luna. Tenía las manos, o lo que parecían ser manos, con uñas negras y curvas. Los ojos, de un rojo intenso, lo miraban con un odio que no pertenecía a este mundo. El anciano se persignó y comenzó a correr cuesta arriba, rumbo al molino de los Campos del Salto, gritando el nombre de la Virgen. La criatura lo siguió, lanzando aullidos desgarradores que resonaron entre los montes. Algunos vecinos,
Alarmados, salieron con linternas y escopetas. Pero cuando llegaron al lugar, solo encontraron el farol destrozado, las huellas grandes como las de un toro, y un olor penetrante, mezcla de azufre y carne podrida. Desde entonces, en los pueblos cercanos, nadie volvió a dudar de la existencia del lobizón. Los ancianos decían que aparecía siempre los martes y viernes de luna llena, cuando la frontera entre el mundo de los vivos y el de los malditos se hacía más delgada. La historia de Don Restituto viajó de boca en boca, hasta llegar a oídos de un periodista del diario La Nación, que en su edición del 18 de mayo de 1913 publicó un artículo titulado El monstruo de Paraná, hombre o bestia. Aquel artículo despertó curiosidad en todo el país, y varios curiosos se aventuraron a la región con cámaras y escopetas, esperando ver al lobizón. Pero nadie regresó con pruebas concluyentes. Los más supersticiosos afirmaban que el lobizón no podía ser fotografiado, pues su maldición lo protegía de los ojos humanos. Otros, más escépticos, decían que eran solo cuentos para asustar a los niños. Sin embargo, en las noches en que el cielo se teñía de plata y los perros comenzaban a aullar sin motivo, incluso los más valientes evitaban salir de sus casas. Una noche de junio de 1922, casi una década después, un nuevo incidente estremeció a la región. En San José de Feliciano, a unos 200 kilómetros al norte, una familia entera juró haber visto a un ser peludo cruzar el patio trasero y destrozar su gallinero. El jefe de la casa, Anselmo Benítez, contó al comisario local que la criatura se movía con una rapidez inhumana, saltando cercas y dejando huellas profundas. Cuando los vecinos fueron a revisar, encontraron las plumas esparcidas y las huellas marcadas en la tierra blanda. 5 dedos alargados, con garras, y una forma que no correspondía ni a perro ni a humano. Las autoridades intentaron explicar el hecho como ataque de un puma o un perro salvaje, pero nadie les creyó. Los ancianos del pueblo sabían bien lo que aquello significaba. En alguna casa cercana había nacido el 7º hijo varón, y no había sido bautizado como correspondía. Y así, una vez más, la maldición del lobizón despertaba, reclamando su lugar entre las sombras del monte. Esa sería solo una de las tantas apariciones que estremecerían al litoral argentino en los años venideros, pero lo más inquietante estaba aún por revelarse, cuando un sacerdote de Corrientes decidió enfrentarse cara a cara con la bestia. Era el año 1924, y en el pequeño pueblo de Itatí, Corrientes, el padre Esteban Núñez, un sacerdote jesuita de origen español, comenzó a oír los rumores sobre una criatura que asolaba los alrededores del río Paraná. Se decía que el lobizón había sido visto merodeando los caminos de tierra entre San Cosme y Itatí, dejando tras de sí animales mutilados y huellas profundas en el barro después de cada luna llena. El padre Esteban, hombre de fe y razón, no creía en leyendas, pero tras escuchar los testimonios de campesinos y pescadores, decidió investigar. Durante semanas, recorrió las chacras, habló con familias aterrorizadas y reunió detalles inquietantes. El lobizón siempre aparecía después de las 12, atacaba corrales, pero jamás lastimaba a las personas, a menos que alguien lo enfrentara. Una anciana llamada doña Rosalía Gómez, que vivía a orillas del río, le contó algo que heló su sangre. «Padre, yo lo vi. No era un animal cualquiera. Era como un hombre cubierto de pelo, caminando en 2 patas, con los ojos encendidos. Pero lo más espantoso fue cuando gritó. No ladró, no rugió, gritó, como un alma que sufre». El padre Esteban comenzó a sospechar que el lobizón no era una simple criatura, sino un ser humano bajo una maldición. Entonces recordó una vieja historia guaraní que hablaba del Avaporá, el hombre maldito, condenado por los dioses a vagar eternamente transformado en bestia. Decidido a comprobarlo, el sacerdote esperó la siguiente luna llena de julio de 1924. Esa noche, acompañado solo por un crucifijo, un rosario y una lámpara de aceite, se internó en el monte cercano a la laguna Yacaré Corá, donde los lugareños aseguraban haber escuchado los aullidos. Pasada la medianoche, el viento se volvió gélido y el silencio del monte se quebró con un alarido que erizó los cabellos del sacerdote. De entre los matorrales emergió una sombra enorme. El padre, temblando, alzó el crucifijo y comenzó a rezar. «Apártate, criatura del infierno». La bestia se detuvo.
El padre describió más tarde, en una carta que aún se conserva en los archivos de la parroquia de Itatí, que por un instante, los ojos rojos de la criatura parecieron llenarse de lágrimas. Luego, el lobizón retrocedió lentamente, emitió un gemido casi humano y desapareció entre los árboles, dejando solo huellas y un hedor insoportable. A la mañana siguiente, los pobladores encontraron en ese mismo lugar a un joven campesino, Juan Bautista Rivas, desnudo, con el cuerpo cubierto de arañazos y marcas de garras. El muchacho no recordaba nada, salvo que había sentido un fuego por dentro y una voz que lo llamaba desde la oscuridad. El padre Esteban, convencido de que Juan Bautista era el portador de la maldición, lo bautizó en secreto y rezó durante 3 noches seguidas por su alma. Durante meses, el lobizón no volvió a aparecer, y el pueblo recuperó la calma. Pero el sacerdote sabía que el mal no se había extinguido, solo dormía. Años después, en 1931, cuando el padre Esteban ya era anciano, el rumor volvió a correr. Un hombre había sido hallado muerto cerca del río Santa Lucía, con las mismas marcas que él había visto en el cuerpo del lobizón. Y entre los arbustos, se encontró una cruz de madera con las iniciales EN talladas en su base. La maldición, parecía, había regresado. Y esta vez, no se detendría en Itatí. Pronto, los campos de Misiones serían testigos del encuentro más terrible entre el hombre y la bestia. Para 1933, la leyenda del lobizón ya se había extendido por todo el noreste argentino. En Misiones, una tierra cubierta de selva espesa y caminos de tierra roja, los colonos yerbateros contaban historias espeluznantes sobre luces extrañas en el monte y aullidos que hacían vibrar las chapas de los ranchos. Era un año de lluvias intensas, y las noches parecían más oscuras que nunca. En el pequeño pueblo de San Ignacio Miní, un capataz llamado Rodolfo Almirón relató ante la policía local que una figura peluda había atacado su campamento de cosecha en plena madrugada. Los hombres del yerbal, acostumbrados a los jaguares y a los peligros del monte, se negaban a volver a trabajar de noche. Rodolfo aseguraba que lo que vio no tenía comparación con nada conocido. Era como un hombre, pero más alto, encorvado, con los brazos largos y las piernas fuertes. Los ojos parecían brasas, y cuando me miró, juro por mi madre que supe que no era un animal. El rumor corrió como fuego entre los trabajadores, y pronto nadie se aventuraba a cruzar el arroyo Yabebiri después del anochecer. La gente comenzó a hablar de un 7º hijo nacido en la zona, hijo de inmigrantes polacos que no había sido bautizado. La familia Novak, que vivía cerca del límite con Candelaria, era conocida por su silencio y por mantener costumbres antiguas. El padre, Jan Novak, había llegado desde Europa tras la Primera Guerra Mundial, buscando una nueva vida. Pero su esposa, Elena, temía una vieja maldición que corría en su familia desde generaciones. El 7º hijo trae consigo la noche. Su hijo menor, Marek, era un muchacho callado y solitario. Desde niño, los vecinos notaban en él algo extraño. Los perros lo evitaban, los caballos se inquietaban cuando él se acercaba, y en las noches de luna llena, solía desaparecer de casa sin explicación. Una noche de noviembre de 1933, durante la cosecha, Rodolfo y otros peones escucharon un aullido tan profundo que hizo temblar la tierra. Salieron armados con antorchas y machetes, siguiendo el ruido hasta el borde del monte. Allí, entre los árboles, vieron una sombra enorme que los observaba. Uno de los hombres lanzó su antorcha hacia ella, y durante un segundo pudieron ver claramente al lobizón. Su rostro era mitad humano, mitad bestia, con colmillos enormes y la piel cubierta de lodo y sangre. Rodolfo disparó con su escopeta, y el proyectil impactó en el hombro del monstruo, que soltó un grito desgarrador antes de huir. Cuando los hombres se acercaron, solo encontraron un rastro de sangre que se perdía hacia el río. Al amanecer, el pueblo entero estaba conmocionado. Pero lo más perturbador ocurrió al día siguiente. Marek Novak, el joven de la familia polaca, fue hallado en su cama con una herida de bala exactamente en el mismo lugar donde el lobizón había sido herido. El comisario local, don Emilio Ferreira, intentó callar el hecho para evitar el pánico, pero el rumor se propagó por toda la provincia. Muchos aseguraron que, tras aquella noche, el lobizón de San Ignacio desapareció, pero algunos afirmaban haber escuchado sus lamentos,
perdidos en los montes, cuando el viento soplaba desde el sur. Años después, los trabajadores yerbateros contaban que en las noches frías, cerca de las ruinas jesuíticas, aún se podía ver una silueta cruzando lentamente el camino, arrastrando cadenas invisibles y lanzando aullidos que hacían que el corazón se encogiera de terror. Sin embargo, el lobizón no era una sola criatura. En distintos puntos del país, historias similares empezaban a aparecer, como si la maldición hubiera echado raíces en la tierra misma. Y una de las más aterradoras surgió pocos años más tarde, durante la década de 1940, en el interior profundo de Corrientes, donde un grupo de soldados durante la Guerra Civil Interna juró haber enfrentado algo que no pertenecía a este mundo. Corrientes, 1942. El país atravesaba tiempos turbulentos, marcados por tensiones políticas y militares. En medio de ese clima, una pequeña guarnición del ejército argentino se estableció cerca del río Miriñay, al sur de Paso de los Libres, para custodiar los caminos rurales y evitar el contrabando que abundaba en la frontera con Brasil y Uruguay. El capitán Domingo Funes, un hombre de carácter férreo y poco amigo de supersticiones, había escuchado las historias del lobizón que los soldados contaban junto al fuego. Se reía de ellas, llamándolas cuentos de peones borrachos. Pero esa burla se convertiría pronto en horror. Una noche de junio de 1942, bajo una luna llena tan brillante que hacía brillar los pastos mojados, la guardia escuchó ruidos extraños provenientes del monte. Los caballos comenzaron a relinchar, y los perros, en lugar de ladrar, gimieron y corrieron a esconderse bajo las carpas. Uno de los centinelas, el soldado Arias, juró haber visto una figura grande y oscura cruzando el claro. Funes, incrédulo, ordenó salir con linternas y fusiles. Cuando se adentraron en la espesura, el olor a podredumbre los envolvió. El silencio era total, roto solo por el crujir de las hojas. De pronto, un grito humano, largo, desgarrado, resonó en la oscuridad. Los hombres corrieron hacia el sonido, y lo que encontraron los dejó helados. Arias yacía en el suelo, su pecho abierto de lado a lado, como si lo hubieran desgarrado con garras. Uno de los soldados, temblando, levantó la linterna y entonces todos lo vieron. Una figura enorme, cubierta de pelo negro, con los ojos como carbones encendidos, observándolos desde un árbol caído. Cuando Funes gritó la orden de fuego, la criatura saltó con una velocidad inhumana, derribando a 2 hombres antes de perderse en el monte. Aquella noche fue un caos. Disparos, gritos, y luego el silencio absoluto. Al amanecer, encontraron huellas profundas en el barro, y en una de ellas, un fragmento de piel humana. Los informes oficiales nunca mencionaron la palabra lobizón. El parte militar redactado por el capitán Funes describía el ataque como obra de un animal salvaje desconocido. Sin embargo, los soldados que sobrevivieron contaron otra historia. El lobizón había vuelto, y lo más aterrador era que entre los hombres del destacamento había uno nuevo, recién llegado, que cada martes y viernes desaparecía sin dar explicación. Ese hombre se llamaba Miguel Duarte, un joven de apenas 22 años, oriundo de Goya, Corrientes. Cuando los oficiales comenzaron a sospechar, lo vigilaron de cerca. Una noche, mientras dormían, escucharon un alarido terrible proveniente de su tienda. Al entrar, solo hallaron jirones de ropa y marcas de garras en el suelo. Afuera, el lobizón los esperaba, gruñendo, antes de perderse otra vez entre los árboles. Los hombres, aterrorizados, abandonaron el puesto en cuestión de días. El capitán Funes renunció meses después y se recluyó en su estancia en Santa Fe. Antes de morir, en 1958, escribió una carta dirigida al obispo de Corrientes donde confesaba que lo que vio aquella noche no era un animal, sino una maldición viva. Con el paso de los años, los testimonios del Miriñay se transformaron en leyenda. Pero el lobizón siguió apareciendo, adaptándose al tiempo y a la gente. Ya no solo se hablaba de un monstruo en el monte. En las décadas siguientes, su presencia se trasladaría a los pueblos y ciudades, donde las luces eléctricas no bastaban para ahuyentar las sombras antiguas. Y fue precisamente en 1957, en el barrio de La Cruz, en la provincia de Corrientes, cuando un hecho estremecedor marcó un nuevo capítulo en esta historia.
El caso Medina, el primer reporte policial documentado del lobizón en plena zona urbana. La Cruz, Corrientes 1957. A mediados de aquel año, la tranquilidad del pequeño pueblo ribereño se vio sacudida por una serie de sucesos inexplicables. Todo comenzó una fría noche de julio, cuando los vecinos del barrio Santa Rita escucharon un aullido tan largo y agudo que hizo vibrar los vidrios de las casas. Los perros, enloquecidos, comenzaron a ladrar al mismo tiempo, y las gallinas se agitaron como si un depredador invisible rondara el corral. La familia Medina, compuesta por el matrimonio de don Pedro Medina y doña Clara Duarte, junto a sus 4 hijos, vivía en una humilde casa de madera a las afueras del pueblo. Esa noche, Pedro se levantó al oír ruidos en el patio y tomó su escopeta. Cuando abrió la puerta trasera, vio algo que lo dejó sin habla. Una sombra enorme, agazapada junto al gallinero, con ojos incandescentes y respiración entrecortada. El hombre apuntó y disparó. Un alarido espantoso llenó la oscuridad, y la criatura huyó hacia el monte cercano, dejando un rastro de sangre espesa en el suelo. Pedro, temblando, siguió las huellas unos metros, hasta que vio cómo éstas, poco a poco, dejaban de ser de animal y se transformaban en huellas humanas descalzas. A la mañana siguiente, la policía del pueblo acudió a investigar. El comisario Fabián Arce anotó en su informe que las huellas parecían corresponder a una criatura grande, con garras, que se transformaban en pisadas humanas de tamaño normal. Sin embargo, no hallaron cuerpo ni señales del intruso. Esa misma tarde, el rumor corrió como un reguero de pólvora. Un joven del pueblo, Rodolfo Medina, hijo mayor de Pedro, había aparecido en el hospital local con heridas de bala en la pierna derecha. Al preguntarle cómo se las había hecho, dijo no recordar nada, solo que se había sentido raro la noche anterior y había despertado en el campo, cubierto de barro y sangre. Los vecinos comenzaron a murmurar. Rodolfo era el 7º hijo varón de los Medina. Su madre, doña Clara, rompió en llanto al recordarlo. Nunca habían pedido padrinazgo presidencial por vergüenza, ni lo habían bautizado fuera del pueblo. Temían que la vieja maldición guaraní se hubiera cumplido. En los días siguientes, las cosas empeoraron. Cada martes y viernes por la noche, los perros del barrio ladraban sin descanso, y algunos pobladores juraban ver una figura corriendo por los tejados o arrastrándose por los patios. Una mujer mayor, doña Tomasa Ledesma, aseguró haberlo visto claramente una madrugada. Era él, Rodolfito. Lo reconocí por los ojos. Pero no era humano. ¡Ay Dios! Tenía el rostro retorcido, la piel cubierta de pelo, y caminaba en 2 patas como si no le pesara el alma. El comisario Arce trató de mantener la calma en el pueblo, pero cuando un niño desapareció durante una de esas noches, y fue hallado 2 días después, vivo pero en estado de shock, el miedo se transformó en histeria. El pequeño solo repetía una frase. El hombre del monte no quería comerme, solo lloraba. Esa frase quedó grabada en la memoria del comisario, quien escribió en su diario personal, conservado por su familia hasta hoy. He visto muchas cosas en mi vida, pero nada como esto. Si el lobizón existe, no es solo una bestia. Es un alma condenada, un hombre que sufre cada vez que cae la luna llena. Tras ese episodio, la familia Medina abandonó la Cruz y nunca más se supo de ellos. Sin embargo, los lugareños afirmaban que, durante años, cada plenilunio, los aullidos volvían a escucharse a lo lejos, provenientes del monte que rodea el arroyo Guabirabí. La historia del caso Medina fue publicada en el diario El Litoral el 23 de julio de 1957, y hasta hoy sigue siendo uno de los relatos más detallados de un supuesto encuentro con el lobizón en un entorno urbano. Pero el mito, lejos de apagarse, resurgió con más fuerza en las décadas siguientes, extendiéndose a toda la región mesopotámica, e incluso cruzando las fronteras hacia Paraguay y Brasil, donde cada versión agregaba nuevos detalles y horrores. Y fue precisamente en el Brasil profundo donde la leyenda alcanzaría un nuevo nivel de oscuridad, cuando un sacerdote misionero registró en su diario un encuentro que cambiaría para siempre la percepción de esta criatura. Brasil 1964. La selva del Mato Grosso se extendía salvaje e impenetrable, una mezcla de humedad, misterio y rugidos nocturnos. Allí,
Entre los pueblos perdidos que se levantaban junto a los ríos, vivía el misionero argentino Padre Santiago Valdés, quien había viajado desde Posadas para ayudar en la construcción de una pequeña capilla en las afueras de Corumbá, cerca de la frontera con Bolivia. El Padre Valdés había escuchado cientos de historias sobre criaturas del monte, pero ninguna tan insistente como la del lobisomem, la versión brasileña del lobizón. Los lugareños lo describían igual que en las leyendas del litoral argentino, un ser que surgía cada martes y viernes bajo la luna, condenado a vagar cubierto de pelo y con hambre de carne, aunque algunos aseguraban que no era la carne lo que buscaba, sino redención. El 17 de abril de 1964, una fuerte tormenta azotó la región. Los misioneros se refugiaron en la capilla en construcción, pero una familia local, los Oliveira, llegó pidiendo ayuda. Su hijo, Mateus, había desaparecido en el monte después de haber sufrido fiebres raras durante semanas. El Padre Valdés organizó una pequeña búsqueda con 2 campesinos, llevando faroles y machetes. A medianoche, cuando la tormenta amainó, el viento trajo consigo un aullido tan desgarrador que hizo caer las ramas de los árboles. Los hombres se miraron aterrados, y uno de ellos susurró: «Eo lobisomem». Al llegar a un claro, encontraron a Mateus arrodillado, completamente desnudo, temblando y con el cuerpo cubierto de heridas. Sus ojos, vidriosos, parecían mirar sin ver. Cuando el Padre Valdés se acercó para ayudarlo, el muchacho se retorció en el suelo, y ante la mirada horrorizada de todos, comenzó a transformarse. Su espalda se arqueó, la piel se le erizó y un gruñido profundo escapó de su garganta. Los hombres corrieron, pero el sacerdote permaneció inmóvil, sosteniendo el crucifijo. Entre rezos desesperados, levantó la cruz y gritó: «Si eres alma y no demonio, regresa a la luz de Dios». La criatura se detuvo un instante. Los ojos brillaron, y por un momento, pareció que el monstruo lloraba. Luego, con un último alarido, huyó hacia el monte, perdiéndose bajo la lluvia. Al amanecer, los campesinos encontraron a Mateus Oliveira muerto junto al río, con el cuerpo mutilado y marcas de garras en la tierra a su alrededor. Lo más espeluznante era que sobre su pecho, con sangre seca, alguien, o algo, había dibujado una cruz. El Padre Valdés escribió aquel suceso en su diario personal, guardado hasta su muerte en 1978. El texto, hoy conservado en los archivos de la iglesia de Corumbá, contiene un pasaje estremecedor. He comprendido que el lobisomem no es un monstruo, sino un castigo, un alma humana atada al cuerpo de una bestia, buscando perdón y siendo rechazada una y otra vez. No hay bala que lo mate, ni rezo que lo salve. Solo la misericordia puede romper su condena. Tras ese hecho, varios pobladores afirmaron haber visto al Padre Valdés vagar por las noches, rezando en los caminos, con la cruz siempre en alto, como si temiera su regreso. Y aunque el fenómeno parecía haberse extinguido en Brasil con el paso de los años, los ecos de aquella noche cruzaron nuevamente el río Paraná y llegaron hasta Argentina, donde en la década de 1970 comenzaron a registrarse nuevos avistamientos en las provincias de Misiones, Corrientes y Chaco. Pero lo más inquietante ocurrió en 1978, el mismo año en que el Padre Valdés falleció. En un pequeño pueblo del Chaco, un joven llamado Hernán Acosta afirmó haber encontrado entre los pastos una cruz vieja, tallada con las iniciales SV, y junto a ella, un mechón de pelo oscuro y áspero, como de animal salvaje. El hallazgo marcó el inicio de una nueva oleada de terror. Los relatos del lobizón renacían, y esta vez, bajo una luna que parecía observarlo todo. Chaco, Argentina, 1978. El pueblo de General Bedia, un rincón caluroso y polvoriento a orillas del río Bermejo, llevaba años en calma hasta aquel verano, cuando el joven Hernán Acosta hizo un hallazgo que cambiaría su vida para siempre. Mientras regresaba del campo, encontró entre los pastizales una cruz de madera ennegrecida por el tiempo. Grabadas en su base, se distinguían las letras SV, y junto a ella, un mechón de pelo oscuro, grueso, casi humano. Esa noche, el aire se volvió pesado y el cielo se cubrió de nubes. Los perros del pueblo comenzaron a aullar antes de que apareciera la luna, y un silencio antinatural cayó sobre las calles. Hernán no podía dormir. Sentía una presencia en su casa,
un olor rancio, como a hierro y humedad. Al mirar por la ventana, juró haber visto una silueta encorvada, de hombros anchos y movimientos lentos, cruzando el camino rumbo al monte. Los días siguientes fueron un tormento. Gallinas degolladas, caballos desangrados, y un niño que desapareció durante una noche de luna llena para reaparecer al amanecer, temblando y sin poder hablar. Los vecinos, aterrorizados, comenzaron a reunirse al caer el sol, encendiendo fogatas frente a sus casas para mantener alejada a la cosa del monte. El comisario Luis Ocampo, escéptico al principio, decidió investigar. Durante una patrulla nocturna, acompañado por 2 agentes, escuchó algo que jamás olvidaría: un aullido largo, casi humano, que parecía surgir desde el mismo corazón de la tierra. Lo siguieron hasta un viejo galpón abandonado, y lo que encontraron dentro los marcó de por vida. El lugar estaba cubierto de sangre y huesos pequeños, como de animales recién devorados. En el centro del galpón, una figura temblaba bajo la luz de la linterna. Era Hernán Acosta, desnudo, con la piel cubierta de barro y arañazos, y los ojos tan dilatados que parecían negros. En el suelo, junto a él, estaba la cruz que había encontrado días antes. Cuando Ocampo intentó acercarse, Hernán levantó la cabeza y emitió un gruñido gutural, profundo, imposible de imitar por un ser humano. Los agentes, horrorizados, dispararon al aire, y el muchacho huyó por una ventana rota, perdiéndose en la oscuridad del monte. A la mañana siguiente, los rastros de sangre humana y animal se mezclaban en la tierra. El comisario ordenó buscarlo por toda la zona, pero nunca lo encontraron. Sin embargo, algunos pobladores aseguraron que durante años, cada martes y viernes, un aullido se escuchaba desde el bosque, y que en las noches de verano una sombra recorría los caminos rurales. En 1982, una anciana llamada Doña Petrona Maidana, que vivía cerca del río, relató a un periodista del territorio que el lobizón se había aparecido frente a su casa. No vino a hacer daño. Solo se paró ahí, mirándome. Tenía los ojos tristes, como si pidiera perdón. Luego se dio vuelta y se fue hacia el río, y no lo vi más. Ese mismo año, una crecida del Bermejo arrasó parte del pueblo. Muchos afirmaron que fue la señal del final del lobizón. Pero otros juraban que el alma de Hernán Acosta seguía penando, convertida en sombra errante entre los árboles, custodiando la cruz que había desenterrado. A finales de los años 80, el mito se transformó en parte del folclore chaqueño. Los niños eran advertidos de no caminar solos de noche, y los ancianos contaban que, cuando el viento soplaba desde el norte y la luna estaba llena, aún se escuchaban los aullidos cruzando los cañaverales. Sin embargo, la historia del lobizón no moriría ahí. Al contrario, en la era moderna, con la llegada de la televisión y los medios, el mito cobró nueva vida. En los años 90, un caso impactante en la provincia de Formosa volvería a colocar al lobizón en los titulares, convirtiéndolo en un fenómeno nacional. Formosa, Argentina, 1993. El calor húmedo del norte argentino era insoportable aquel enero. En las afueras de la ciudad de Clorinda, a pocos kilómetros del río Pilcomayo, un grupo de trabajadores de una obra vial comenzó a reportar sucesos extraños. Huellas enormes en el barro, como de un animal que caminaba erguido, gruñidos que resonaban desde el monte. Lo más inquietante, el hallazgo de un cordero degollado sin una sola gota de sangre en el cuerpo. El 12 de enero de 1993, el diario La Mañana de Formosa publicó en portada el titular: Vecinos aseguran que el lobizón ronda por Clorinda. El artículo relataba el testimonio de Santiago Romero, un camionero que regresaba de Asunción al caer la noche. Aseguró haber visto una figura peluda, de más de 2 metros, cruzando la ruta frente a su camión. Dijo que tenía una cabeza desproporcionada y brazos largos, y que sus ojos, al reflejar la luz, brillaban como brasas. No era humano, dijo, pero tampoco un simple animal. Durante semanas, la tensión creció. La policía realizó patrullajes nocturnos, y el municipio colocó carteles pidiendo a la población mantener la calma. Pero el miedo se extendió como el fuego entre los barrios periféricos. Algunas familias comenzaron a encerrarse desde las 6 de la tarde,
mientras los ancianos encendían velas benditas y rezaban letanías al Santo Domingo, protector contra las criaturas del mal. El 20 de enero, a las 3 de la madrugada, se produjo el hecho más impactante. Un grupo de jóvenes que acampaba cerca del arroyo El Porteño escuchó un aullido tan cercano que uno de ellos, Rubén Galeano, encendió su linterna y vio algo que lo dejaría marcado de por vida. Según su testimonio, recogido años después en un documental local, lo tenía frente a mí. Era grande, más alto que cualquier hombre. Su piel parecía cuero y su rostro era mitad humano, mitad lobo. Cuando lo alumbré, gruñó y se cubrió los ojos con las manos. Después corrió hacia el agua y desapareció entre los juncos. Al amanecer, la policía encontró huellas de pies humanos que, tras unos metros, se transformaban en marcas de garras. No había explicación posible. En los días siguientes, la historia se difundió por todo el país. Programas como Siguiendo el Misterio y Alerta Paranormal viajaron a Clorinda para entrevistar testigos. Las cámaras grabaron sonidos extraños y ojos brillando en la oscuridad del monte, lo que solo alimentó el mito. El caso del lobizón de Clorinda se convirtió en un fenómeno mediático. Pero más allá de las especulaciones, algo era cierto. En los límites del monte formoseño, aún se oían los aullidos. Los ancianos decían que no era el primero ni el último, sino una nueva generación del mismo linaje maldito, transmitido desde tiempos coloniales. El padre Julio Ledesma, párroco del pueblo, declaró en una entrevista: "El lobizón no es solo una leyenda. Es el castigo que cae sobre los hombres que rompen el equilibrio entre lo humano y lo salvaje. Siempre vuelve cuando el miedo lo llama". Y volvió, una vez más, a finales del siglo XX, en un episodio que llevó el mito más allá de las fronteras argentinas, hacia Paraguay y Brasil, donde las historias del Luisón compartían raíces con las nuestras. La conexión entre ambos países revelaría que, quizá, el lobizón no era un simple cuento rural, sino una presencia que recorría toda Sudamérica, cambiando de forma y nombre, pero manteniendo su esencia, la condena del séptimo hijo varón. Corrientes, Argentina, 2001. El nuevo milenio había llegado, pero en los campos correntinos, las viejas creencias seguían tan vivas como el mate al amanecer. En una pequeña localidad llamada San Luis del Palmar, famosa por sus fiestas patronales, el mito del lobizón resurgió con más fuerza que nunca tras una serie de sucesos que dejaron perplejas a las autoridades. Todo comenzó el 14 de julio de 2001, cuando un grupo de jóvenes regresaba de una peña folclórica. Al pasar por un camino rural conocido como la Curva del Toro, escucharon un ruido entre los pastizales. Pensando que se trataba de un perro o una vaca, uno de ellos, Eduardo Maidana, se acercó con una linterna. Lo que vio lo hizo retroceder de inmediato. Era un hombre, o eso parecía. Estaba desnudo, cubierto de barro, y su cara estaba deformada, con colmillos y ojos que reflejaban la luz como los de un animal. Nos miró y gruñó. Corrimos sin mirar atrás. Al día siguiente, el diario Época de Corrientes publicó un artículo titulado "El lobizón vuelve a rondar los caminos rurales". Los vecinos, aterrados, aseguraban que el ser aparecía solo en noches de luna llena. Varias gallinas, ovejas y hasta un perro fueron hallados sin vida, con mordidas imposibles de atribuir a un animal conocido. Los rastros en el suelo mostraban garras, en algunos casos, huellas humanas mezcladas. El rumor creció cuando un hombre del pueblo, don Félix Duarte, confesó que en su familia había una antigua maldición. Él era el séptimo hijo varón, nacido en 1947, y su madre siempre había temido que la leyenda se cumpliera. Según contaba, el lobizón no era un ser ajeno, sino una maldición heredada por el séptimo hijo, condenado a transformarse cada martes y viernes a medianoche, vagando entre el monte y los caminos, sin poder recordar nada al amanecer. Lo más escalofriante fue lo que sucedió una noche después de su confesión pública. Los vecinos, alertados por gritos, corrieron hacia su rancho. Encontraron la puerta destrozada, y dentro, el suelo lleno de arañazos y huellas ensangrentadas. Don Félix había desaparecido. Solo hallaron su camisa, rota y cubierta de pelos. Durante semanas, se organizaron patrullas con linternas y escopetas,
pero nadie volvió a verlo. Sin embargo, una mujer del paraje El Plátano, que vivía a 5 kilómetros, afirmó haberlo visto días después. Dijo que un ser enorme, cubierto de pelo, la observaba desde la orilla del estero. No me atacó, declaró. Solo se quedó ahí, mirándome, como si quisiera que lo ayudara. Los más supersticiosos aseguraban que don Félix no había muerto, sino que la maldición lo había consumido por completo. Algunos decían que el lobizón buscaba que alguien rezara por él, otros, que solo podía descansar si encontraba a otro séptimo hijo para transferirle la condena. En octubre de 2001, un grupo de investigadores de la Universidad Nacional del Nordeste viajó a la zona para estudiar el fenómeno desde una perspectiva antropológica. Grabaron testimonios, huellas, sonidos y objetos hallados en los campos. Nunca confirmaron nada, pero su informe final concluyó con una frase inquietante. El mito del lobizón sigue vigente porque los hombres aún necesitan creer que el mal puede tener rostro y redención. Desde entonces, San Luis del Palmar se convirtió en un punto de peregrinación para curiosos y creyentes. Durante las noches de luna llena, algunos dejaban velas encendidas al borde del camino, no para espantar al lobizón, sino para guiar su alma perdida hacia la paz. Pero el mito no se detuvo ahí. Con el avance de Internet y las cámaras digitales, las apariciones del lobizón comenzaron a registrarse en videos y fotografías, lo que daría paso a una nueva era de miedo y fascinación en el siglo XXI. Misiones, Argentina, 2010. La provincia selvática, verde y húmeda, donde el canto de los grillos se mezcla con el murmullo de las cataratas del Iguazú, fue el escenario del siguiente capítulo en la historia del lobizón. Para muchos, el mito era solo parte del folclore regional, pero en el invierno de aquel año, la frontera entre leyenda y realidad volvió a difuminarse. El 7 de junio de 2010, en las afueras de Montecarlo, una familia campesina denunció ante la policía local que algo había atacado su corral durante la noche. Los animales estaban destrozados, pero lo más extraño era que no había signos de robo ni huellas claras. Lo que sí encontraron fue un rastro de barro con forma humana que se perdía en dirección al monte. El diario El Territorio volvió a encender el fuego del mito con su titular. Vecinos aseguran que el lobizón volvió a aparecer. A los pocos días, comenzaron a circular en YouTube una serie de videos caseros grabados por jóvenes del lugar. En ellos se escuchaban ruidos entre los árboles y se veía fugazmente una figura grande, encorvada, que se movía con velocidad inhumana. Algunos creyeron que era un montaje, otros juraron que era la prueba definitiva. El video más famoso, subido el 18 de junio de 2010, alcanzó miles de reproducciones y fue analizado incluso por noticieros nacionales. Entre los testigos estaba Lucía Ferreira, una maestra rural que viajaba a caballo cada día desde el paraje Guatambú. Ella relató que una noche de luna llena, mientras cruzaba el puente de madera sobre el arroyo Bonito, sintió que alguien la seguía. Escuché pasos detrás mío. Me di vuelta y lo vi. Alto, peludo, con ojos rojos que brillaban. No era un animal. Caminaba como un hombre, pero gruñía como una bestia. Lucía escapó a toda velocidad y llegó al pueblo con los cabellos llenos de hojas y el rostro blanco del susto. Desde entonces, nunca volvió a cabalgar de noche. El intendente de Montecarlo, presionado por la ola de miedo, solicitó la intervención de la Gendarmería Nacional, que realizó patrullajes durante un mes. No hallaron pruebas concluyentes, pero los informes internos mencionaron ruidos inexplicables, marcas de garras en árboles y testigos con síntomas de shock emocional. Algunos investigadores sostuvieron que se trataba de una histérica colectiva, un fenómeno psicológico provocado por la influencia de los medios. Pero en los pueblos cercanos, los ancianos decían otra cosa. El lobizón nunca se fue. Solo espera el tiempo justo para mostrarse a los incrédulos. En 2015, una investigación conjunta entre Argentina, Paraguay y Brasil reveló que las leyendas del lobizón, Luisón y Lobizomem compartían raíces guaraníes antiguas, anteriores incluso a la colonización. El mito describía a un ser condenado a vagar por los montes, mitad humano y mitad bestia, símbolo del desequilibrio entre la naturaleza y el alma. Así, el lobizón se convirtió en algo más que una criatura del miedo.
pasó a representar el eterno conflicto del hombre con su propia oscuridad. Y aunque la ciencia no haya podido comprobar su existencia, los testimonios, grabaciones y huellas continúan apareciendo de tanto en tanto. En los últimos años, cada nueva historia, en videos, foros o redes sociales, renueva la pregunta que atraviesa siglos y generaciones. ¿Es el lobizón solo un mito rural o una advertencia viva que aún camina entre nosotros? Mientras tanto, en los pueblos del norte, las madres siguen aconsejando a sus hijos con voz baja y seria. No salgas los martes ni los viernes de noche. El monte tiene ojos, y el lobizón nunca olvida. Pero el mito, lejos de morir, se estaba preparando para una nueva transformación en la era digital, una que lo haría más presente que nunca. Argentina, 2024. El siglo XXI trajo consigo avances tecnológicos impensados, cámaras térmicas, inteligencia artificial, drones y redes sociales que pueden difundir una imagen a todo el planeta en segundos. Sin embargo, ni toda esa modernidad ha logrado disipar el misterio que rodea al lobizón. Al contrario, lo ha revivido. En abril de 2024, una noticia conmocionó las redes. En la provincia de Entre Ríos, cerca del pueblo de Gualeguaychú, un grupo de jóvenes excursionistas publicó un video grabado con un dron donde se veía una figura moviéndose entre los árboles. El video mostraba a un ser bípedo, cubierto de pelo, que parecía observar la cámara antes de desaparecer con un salto imposible. En cuestión de horas, el clip fue compartido por miles de usuarios, y el hashtag #lobizonreal se volvió tendencia en Argentina, Paraguay y Uruguay. Los medios retomaron el caso. Crónica TV tituló ¿Regresa el lobizón? Impactantes imágenes en Entre Ríos. Expertos en edición aseguraron que el video no mostraba signos de manipulación. Sin embargo, nadie logró explicar qué era esa sombra que se movía entre los árboles. Días después, el lugar se llenó de curiosos, periodistas y grupos de investigación paranormal. Los lugareños, en cambio, preferían mantenerse lejos del monte. Doña Elvira Chamorro, de 82 años, una de las vecinas más antiguas del pueblo, declaró frente a las cámaras: «Eso que vieron no es nuevo. Acá, desde chica, escuchábamos los aullidos en las noches de luna. El lobizón no muere, solo cambia de piel cuando el mundo olvida su nombre». A partir de entonces, comenzaron a aparecer relatos similares en distintas regiones del país. Misiones, Santiago del Estero, Corrientes, Formosa y hasta en el Gran Chaco boliviano. Cada testimonio coincidía en lo mismo: una criatura de aspecto humanoide, ojos brillantes, y un silencio extraño que precedía a su aparición. Los investigadores modernos, combinando datos de leyendas guaraníes con análisis de ADN y estudios antropológicos, plantearon una hipótesis sorprendente. El lobizón podría simbolizar el miedo ancestral del hombre a perder su humanidad, una representación mítica de nuestra conexión rota con la naturaleza. Pero aún con teorías racionales, los hechos no desaparecían. En octubre de 2024, durante una transmisión en vivo desde una zona rural de Posadas, Misiones, un equipo de documentalistas registró algo escalofriante. Mientras entrevistaban a un testigo local, un aullido profundo resonó desde la selva. Las cámaras giraron bruscamente, y en el fondo, apenas visible entre la niebla, se distinguió una figura que se movía lentamente entre los árboles. El video se cortó segundos después. Hasta hoy, nadie ha podido explicar lo que grabaron. Algunos lo consideran un fraude. Otros aseguran que fue la prueba final de que el lobizón sigue entre nosotros. Y así, desde las antiguas misiones jesuíticas del siglo XVII hasta las pantallas 4K del siglo XXI, el lobizón ha sobrevivido al paso del tiempo, a la razón y a la ciencia. Su leyenda viaja de boca en boca, de campo en campo, de generación en generación, recordándonos que aún existen cosas que el hombre no puede dominar ni entender por completo. Quizás, la próxima vez que escuches un aullido en la distancia, cuando la luna se alce redonda sobre el monte y el viento se detenga por un instante, recuerdes estas palabras antiguas que aún susurran los viejos del norte. Donde hay miedo, hay sombra. Y donde hay sombra, el lobizón anda cerca.